No sé si alguna vez usted ha escuchado, bueno, fulano tiene experiencia en mecánica, fulano tiene experiencia en esta labor porque lo ha hecho. Hay algo que me llama la atención en las Sagradas Escrituras. Y yo sé que ya entré, pero es que si comienzo ahora, por ahí vamos terminando a las 5 o 6 de la tarde. Hay que valorar el tiempo. Y hay algo que me llama mucho la atención en las Sagradas Escrituras, y es que Isaías, el profeta Isaías, para hablar del Mesías, utiliza unas palabras que me llaman mucho la atención. Y es que él dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor. Me gustaba más el foto de ahorita. Si me lo devuelven, algo va a pasar aquí. Y el asunto es que si no lo devuelven, también algo va a pasar aquí. Isaías 53, versículo 3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Ay, qué cosa tan tremenda que el abogado tiene un título como un licenciado en derechos. Todo profesional tiene un título y usted dice, bueno, es un doctor, tiene una experiencia en esta área. Pero cuando van a buscar la vida del Mesías, Isaías lo describe como que él es experimentado en quebranto. La vida de el Mesías, la vida del Señor, nuestro Salvador, se muestra como que está experimentado en quebranto. Ahora la pregunta sería: ¿ese quebranto es a causa de qué? ¿Qué puede producir el quebranto del Salvador del mundo? ¿Qué puede producir, causar el quebranto de aquel que viene a esta tierra para darnos salvación? Pues déjeme decirle que ese quebranto es causado por un amor de Dios para la humanidad. Y es que Dios ama tanto a la humanidad que decide enviar a su Hijo para que muera en una cruz y nos dé salvación, para que muera por la humanidad, y a través de ese sacrificio hoy usted y yo podamos acceder, entrar libremente al trono de la gracia. Es poderoso entender que la experiencia que tiene Jesús es en quebranto. Y hay un asunto que me llama la atención, y es que a la gente no le gusta escuchar la palabra quebranto, pero no entiende que aquel que murió por su vida fue quebrantado, y fue quebrantado por amor. Ahora, si usted sigue leyendo o comienza el versículo 3, se dará cuenta de algo interesante, y es que dice: despreciado y desechado entre los hombres. Ese es el currículo de el Salvador del mundo. Ese es el currículo de nuestro Mesías. Y dice que Él es despreciado y desechado. ¿Sabe cuál es el problema, mi hermano? Que hasta el sol de hoy sigue siendo despreciado y desechado por muchos. Que hasta el sol de hoy muchos deciden caminar de espaldas a Él. Que hasta el sol de hoy todo el sacrificio que Él hizo es menospreciado por muchos. Que hasta el sol de hoy la humanidad decide hacer su voluntad y no la voluntad de su Creador. Decide caminar en su propio pensamiento, en su idea, en su lógica, y abandona lo que Él hizo por nosotros. Abandona aquel sacrificio de amor, y todavía sigue siendo despreciado, y todavía sigue siendo desechado.
todavía sigue siendo a un lado. Y la pregunta es: ¿con qué cosa lo estamos haciendo a un lado? Algunos, el trabajo los ha consumido tanto que los aleja de Dios. Otros se han sumergido en los deleites del mundo y se han alejado de Dios, se han olvidado por completo de Dios. Pero para ustedes tengo algo que decirles, y es que ese Dios una vez más ha venido a decirte: yo te amo y te estoy llamando. Yo te amo y quiero hacer cosas grandes contigo. Yo te amo y quiero restaurarte. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. De manera que en este lugar quiero que sepan que esa palabra sigue vigente, y es que Dios envía a su Hijo para que usted pueda creer en Él, y a través de creer en Él alcance salvación y vida eterna. Esa vida eterna que hoy se te ofrece, esa salvación gloriosa, está hoy abierta para ti. Pero es necesario que des el paso de fe. Es necesario que salgas de lo común y que digas: yo necesito a Dios en mi vida. Yo necesito al Salvador del mundo en mi vida. Yo necesito a aquel que vino y murió. Yo necesito a aquel que al tercer día resucitó. Yo necesito a aquel que clavaron sus manos, que clavaron sus pies, pero aún así no pudieron detenerle. Aquel que dio su vida, pero luego tomó su vida, y no solamente tomó su vida, sino que dice la Escritura que usted y yo fuimos resucitados juntamente con Él. Y hoy una vez más Él está tocando tu puerta. La pregunta es si vas a seguir en Isaías 53, verso 3. La pregunta es si vas a seguir en despreciado y desechado. Ay. La pregunta es si vas a seguir despreciándole, si vas a seguir desechándole. Pastor, pero es que yo soy iglesia, voy con usted ahora. Muchas veces despreciamos y desechamos a Dios cuando nos está llamando a su presencia, cuando nos está llamando a oración por las madrugadas, por las noches. Te conviertes en ese que desprecia y que desecha al Salvador cuando Él está buscando tener un encuentro contigo. No sabes cuántas veces Dios ha intentado tener un encuentro contigo, y has sido tú el que no accede a tener el encuentro con Él. ¿Cuántas veces el Espíritu de Dios te ha hablado por las noches y te ha dicho: levántate, ven que quiero hablar contigo, ven que quiero estar a solas contigo? ¿Cuántas veces Dios ha hablado a tu corazón y te dice: ve a la iglesia, pero de pronto como que otras cosas te envuelven y te olvidas de lo que Dios te dijo? Porque el problema es que algunos están esperando que aparezca una voz del cielo y les diga: ve a la iglesia, y se han olvidado que Dios también habla a través del sentir, que Dios habla en nuestros corazones. La Escritura, la palabra dice que Él escribe en nuestros corazones. Así que en ocasiones en tu corazón va a nacer el deseo de ir y buscar a Dios. En tu corazón nacerá el deseo de correr a la presencia de Dios. Pero me pregunto: ¿cuántas veces obedeces lo que Dios ha establecido en tu corazón? ¿Cuántas veces obedeces el sentir que Dios coloca en ti? ¿Cuántas veces has corrido al llamado de tu Dios? ¿Cuántas veces has corrido a su presencia? Y hay un hombre en las Escrituras que marca mi vida, y es el salmista David. Porque David es un hombre que, a pesar de sus falencias, que a pesar de sus debilidades, corre a la presencia de Dios. Cuando usted estudia la Escritura, se dará cuenta que David cometió más pecados que Saúl. ¿Y dónde está el problema que Dios tiene con Saúl? Que desecha a Saúl y no desecha a David, que David es más pecador todavía, o comete más pecados todavía.
¿Por qué Dios no desecha a David, pero a Saúl sí? El asunto está en que David peca, le falla a Dios, pero corre a la presencia de Dios y le dice: no me eches de tu presencia, no me eches de delante de ti. Cuando usted corre a los pies de Jesús, cuando usted corre a los pies del Salvador del mundo, usted puede acceder a esa gracia, usted puede acceder a ese favor, usted puede acceder a lo que Él, a los beneficios de su muerte y resurrección. El problema está en que muchas veces no corremos a Él y seguimos anclados a Isaías 53. Seguimos en despreciado y desechado entre los hombres. Y nos olvidamos que allí mismo también dice: varón de dolores. Él sufrió dolores por ti. Él experimentó un sufrimiento terrible por amor a la humanidad. Por amor a ti, Él experimentó momentos difíciles, momentos duros, que si usted se da cuenta, en una ocasión, en un momento, parece que el peso de la situación que se le venía encima lo hacen flaquear en su mente. Y es allí cuando Él le dice a Dios: si es posible, pasa de mí esta copa. Sin embargo, entiende que se tenía que hacer la voluntad del Padre y sigue adelante, sigue avanzando. Ahora agarre la iglesia a esto. Él experimenta quebranto, Él experimenta dolor, pero a veces la gente con un poquito de dolor, pastor, se quiere ir de la iglesia. A veces la gente no lo puede. Hoy no me saludó el pastor, ya no voy más por allá. ¿Qué es lo que le pasa a la hermana fulana? Hoy me miró feo, no sé. Yo vi que me estaba mirando el pantalón y yo creo que es porque este pantalón fue el mismo que traje la otra vez. Yo no voy más para allá. Pero Él experimentó quebranto y experimentó dolor, y aún experimentando todo su quebranto y todo su dolor, no se echó hacia atrás, sino que siguió adelante, siguió avanzando. Y algo estoy seguro, y es que cada paso que Él daba estaba pensando en ti, porque te ama. Él estaba pensando en usted, amigo que está en este lugar. Él estaba pensando en ti. Así que esa experiencia en quebranto, esa experiencia en el dolor, esa experiencia en la aflicción, lo hace entender también tu aflicción, lo hace entender también tu dolor. Hay gente que está bajo aflicciones terribles. Hay gente que está en momentos difíciles, en momentos duros. Pero para ustedes es esta palabra: el Señor, nuestro Salvador, el Mesías, Yeshua, Él conoce y sabe muy bien lo que tú estás viviendo, lo que tú estás pasando. Y por eso en esta mañana te trajo a este lugar para decirte: hijo, hija, yo estoy contigo, y yo soy el que te levanta, yo soy el que te restaura, yo soy el que te transforma. No sé cuál sea la situación que usted esté enfrentando hoy, pero déjeme decirle que Él está al control, y que cuando Él se mueve en un lugar, todo tiene que cambiar, todo es transformado, todo cambia cuando Él llega. Cuando Él se movía en medio de los hombres, cuando Él se movía en medio de los hombres, dice la Escritura que entra a un lugar, y cuando Él llega a esa ciudad, dice la palabra que el pueblo que estaba sentado en tinieblas, luz le resplandeció.
Porque cuando Él llega a un lugar, ese lugar no puede seguir de la misma manera. Cuando Él llega a un lugar, ese lugar es transformado. Y un pueblo que está sentado me habla de un pueblo que ha vivido durante mucho tiempo en una situación. Pero escuche bien, no está sentado en leyes, en costumbres, sino que está sentado en tinieblas. Qué terrible es caminar en tinieblas. Qué terrible es caminar en oscuridad. En tiempos en los que vivimos, donde hay racionamiento, se va la electricidad. Usted sabe que si se queda en un lugar oscuro, usted comienza a buscar el teléfono, la linterna, la lámpara, y en ese buscar se choca con la puerta, se choca con la silla, y al día siguiente aparecen los moretones. Porque qué feo es caminar en oscuridad. Y la escritura habla de un pueblo que estaba sentado en tinieblas. Ahora esas tinieblas eran espirituales. Esas tinieblas era espiritual. Esa tiniebla era espiritual. Parece que el dominio en ese territorio era del reino tinieblas. Parece que el dominio que allí se movía era del reino tinieblas. Esa gente vivía en oscuridad. Esa gente vivía en el oprobio. Esa gente estaba alejada por completa de Dios. Hasta aquel día que el Mesías llegó al territorio. Hasta aquel día que el Salvador llegó al territorio. Yo no sé si usted me va a entender esto, pero el Mesías está en este lugar. El Salvador del mundo está en este lugar. Me parece ver sus pies pisando este territorio. Me parece ver sus pies entrando a tu casa. Me parece ver sus pies entrando a tu corazón y cambiando tu vida para siempre, cambiando tu presente y transformándolo, llevándote a victorias eternas, llevándote a ver la gloria de Dios, llevándote a ver el poder del reino, llevándote a ver salvación a los tuyos. Él se está moviendo en este lugar. Antes de que termine esta palabra, gente que vino enferma será sana. Yo lo voy a repetir, yo lo voy a repetir. No me importa si usted cree o no cree, yo lo creo. Antes que termine esta palabra, gente que vino enferma va a ser sanada. Cautivos van a ser libres. Se van a romper cadenas, se van a romper maldiciones que han estado estorbando tu avanzada, tu crecimiento. En el nombre del Todopoderoso, Él está en este lugar. Hace unos años atrás, estoy pasando un momento fuerte en mi vida. Le contaba parte de eso anoche al apóstol. Y estoy postrado en cama, literalmente, sin familia, sin amigos, solo. Estoy en la ciudad de Bogotá. Quienes han ido a Bogotá saben que Bogotá es una ciudad bastante fría. Amén. Y que dormir en una colchonetica de esas que usted sabe que se encuentra y toca el piso. Sí. Y dormir allí, no tener nada, a nadie, no estar trabajando, porque lo que yo tenía era que se me estaban inflamando todos los órganos. Por dentro estaba terrible la situación. Me puse más flaco de lo que yo de por sí soy flaco, pero me puse flaco. Me puse feo. Y había gente que llamaba y me decía que tú caíste en pecado. Y yo le decía, Señor, pero tú sabes que esto no se trata de pecado, que yo no he pecado, que yo te he sido fiel a ti. Lo único que he tratado es de predicar tu palabra, de seguirte, de serte fiel. Pero en esos momentos Dios se encarga de que todo se haga a un lado. Y estoy en medio de ese momento difícil, que no duró 2 días, 3 días, duró meses.
Y allí en medio de ese momento donde no había alimento, la familia está lejos, mi familia está aquí en Venezuela y la otra parte está en la costa de Colombia. Y estoy allí en ese momento, no hay nadie que pueda ayudarme, no hay una ayuda. Y comienzo a clamar a Dios, a invocar el nombre del Dios que conozco desde niño. Yo me levanté en los altares. Yo nací prácticamente con una Biblia. Y he servido a Dios por años y ahora estaba en esta condición. Y cualquiera puede decir, es que es Dios quien lo está haciendo, lo va a acabar con la vida de él. Cualquiera puede decir, esto se terminó, fulano, no, ya fulano no lo busquen más. Pero algo sabía yo en mi corazón y era que Dios estaba al control. Me hacían exámenes y los médicos se ponían la mano en la cabeza, decían, este es un caso extraño. El cortisol se había disparado, la hormona del cortisol si hay algún médico aquí sabe cómo es, la hormona del cortisol se había disparado, pero el asunto era raro porque estaba causando que los órganos se inflamaran. Y estaba terrible hasta el punto que yo no podía ni caminar, que yo para moverme al baño tenía que gatear. Y en medio de esa situación recuerdo que una noche estoy llorando, y estaba llorando mucho, y estoy llorando demasiado delante de Dios y diciéndole, ayúdame, ¿qué es lo que está pasando conmigo? ¿Será que yo me voy a morir en esta? Y recibo una llamada y es una mujer que está llorando y me está diciendo, ore por mi hijo que lo acaban de balear, ore por mi hijo que le acaban de disparar. Yo le colgué el teléfono y yo dije, esa vieja loca, ¿qué es lo que se cree? Yo me estoy muriendo aquí y ahora ella quiere que yo ore por su hijo. Pero el amor del reino que hay en el corazón, después que le colgué, yo dije, Señor, salva a ese muchacho. Pero yo te pido que si salvas a ese muchacho, también me salves a mí. Que si sanas a ese muchacho, también me sanes a mí. Que lo que vas a hacer con él, lo hagas conmigo también, porque yo me estoy muriendo. Me acosté esa noche. Al día siguiente me llama la señora llorando, pero esta vez no era de dolor, esta vez era de alegría. Y me dice, yo no sé qué pasó, pero los doctores ya le habían hecho la placa a mi hijo y aparecían 2 balas. Y cuando fueron a abrirlo para sacarle las balas, no encontraron balas. Y quiero que sepa que mi hijo está bien y esta tarde le van a dar de alta. Pero es que anoche me estaban diciendo que mi hijo no salía de esta, porque una de las balas le había alcanzado la columna y supuestamente él no iba a volver a caminar si quedaba vivo. Pero quiero que sepa que me voy a llevar a mi hijo caminando. Yo le volví a colgar y le dije al Señor, gracias, porque tú me vas a levantar también de esta situación, tú me vas a levantar también de esta crisis. Así que quien te habla no te viene a hablar de lo que ha escuchado, sino de lo que ha vivido. He visto a un Dios que provee, he visto a un Dios que hace milagros, he visto a un Dios que salva, he visto a un Dios que transforma, he visto a un Dios que restaura familias, que restaura hijos, he visto a un Dios que restaura matrimonios cuando están a punto del divorcio, cuando están a punto de la separación. He visto a un Dios que cambia historias. Y ese Dios está en este lugar. Ese día por la noche yo me acuesto en lo común. En lo común que para mí en ese momento era sentir que la vida se me iba, pero ahora tenía un ingrediente más. Y era que aunque sentía que la vida se me iba, yo sabía que en cualquier momento Dios iba a hacer algo.
Y esa noche escuché la voz de Dios. Y Dios habló a mi vida y me dijo: ya estás listo. Porque hay cosas que Dios permite en tu vida para llamarte a lo que Él quiere hacer contigo. Y el llamado de Dios en ese momento era que yo viniera a esta nación. Y Dios me hablaba y me decía que tenía que moverme a Venezuela. Yo decía: no, yo estoy bien acá, todo está bien acá. Así que Dios me metió en esa situación para quebrantarme. Porque si el Hijo de Él fue experimentado en quebranto, voy a decirlo aunque a mucha gente no le gusta esto, pero Él dijo: si hicieron esto conmigo siendo árbol, ¿qué no harán contigo que eres rama? El asunto que quiero que entiendas es que Él dice: confía porque yo he vencido al mundo. Él dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero confía porque yo he vencido al mundo. Así que esa noche Él me dice: ¿estás listo? Me quedé dormido, pero hubo algo al día siguiente. Y es que al día siguiente me desperté como un resorte. Un salto, caí paradito. Y sentí que tenía nueva fuerza. Me sentía el hombre más poderoso, fuerte, musculoso. Y recuerdo, usted va a reír, pero yo estaba puro huesito, pero me miré al espejo y dije: y me fui corriendo al hospital. Y le dije: háganme los exámenes, que Dios me sanó. Y la enfermera me dice que ya me conocía porque yo pasaba más allá que en la casa. Y la enfermera me dice: no, pero es que esta semana le hicimos los exámenes y usted tiene esto y esto y esto y esto. Vuélvame a hacer los exámenes, que Dios me sanó. No, pero es que vuélvame a hacer los exámenes. De aquí no me voy hasta que me hagan los exámenes, porque Dios me sanó. Sale el doctor y le dice: amén, pero es que usted sabe lo que tiene. Usted debería estar allá acostado. Usted está delicado para que esté aquí de pie. Vaya y acuéstese en su casa tranquilo. Tómese el medicamento. Doctor, le pido por favor que me haga el examen, que anoche Dios me visitó y yo sé que Él me sanó. Me pasaron, me llevaron, comenzaron a hacerme los exámenes, comenzaron a hacerme los estudios. Después de hacerme los exámenes, yo sigo allí en la camilla y comienzo a ver que el doctor llama a una enfermera, la enfermera llama a otro doctor, el doctor llama a otro doctor, y esa gente se ponía las manos en la cabeza, tenían los papeles, los miraban, le ponían en el bombillo, lo ponían en la luz. ¿Y qué es lo que está pasando? Y yo me reía. Doctores, es que Dios me sanó, no van a encontrar nada. Dios lo hizo conmigo también. Y hubo un momento donde yo vi que el doctor se enojó y le pegó así. Bueno, tráiganme el historial clínico, el historial médico. Présteme su cédula. Le doy mi cédula. El cédula 1002317-954. Sí, a ver, si es este el paciente que nosotros atendimos la semana pasada. Seguro, si es esta la cédula, este es él. Y comienza el doctor a ver el historial clínico. Y resulta que allí aparece que definitivamente yo estaba ya casi con un pie allá en la muerte. Que tenía orden de captura en 7 cementerios. Pero el Todopoderoso había hecho algo, porque en los exámenes que ellos habían hecho no aparecía absolutamente nada. Pero no conforme con eso, este hombre dice: vamos a hacerle los exámenes otra vez, porque esto está bastante raro. Me volvieron a hacer los exámenes y el doctor decía: no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Yo voy a leer el historial clínico otra vez. Y comenzó a leerlo desde que yo nací,
Desde que yo nací comenzó a leer el historial, a leer el historial. Cuando llegó al año 2013, se encontró con otro evento de mi vida donde Dios me sanó también. Y es que yo padecía del corazón y sufría del corazón. Un día estoy tocando la batería en la iglesia a medianoche. Estábamos en una vigilia y de pronto me comienza a doler el corazón. Me sacaron de emergencia al hospital. Eso fue aquí en Venezuela. Y me sacaron de emergencia para el hospital. No pudieron aquí, me llevaron para allá, tampoco pudieron. Terminé en el General del Sur, y allá en el General del Sur al día siguiente vino un doctor, me revisó, me hizo todos los exámenes, me sentó con mi mamá y le dijo a mi mamá: señora, llévese a su muchacho, disfrútelo porque se va a morir. Lo que él tiene es un problema congénito, su corazón está mal, tiene las válvulas abombadas, el tabique desviado, se va a morir. Y el doctor está viendo el historial, pero resulta que en el 2013 ve el historial que dice que yo me puedo morir. Pero cuando mira el 2014, el historial dice que mi corazón está sano y que no tengo nada. Y dice: ¿cómo es posible que en este año Dios te sanó y en este año también te vuelve a sanar? Y ahí me levanté yo más loco que nunca y le dije: es que lo que Dios llama, el hombre no lo puede matar, la ciencia no lo puede matar, el reino de tinieblas no lo puede matar. Y de ese Dios es que yo te vine a hablar en esta mañana. Yo no te vine a hablar de cualquiera, yo te vine a hablar de aquel que salva, restaura, transforma. Y Él ha venido por ti en esta mañana. Lo voy a decir, lo tengo que decir. El problema más grave que tú tienes hoy es que Él vino por ti. ¿Y sabes qué significa eso? Que aunque quieras escapar no vas a poder. Por eso hay gente aquí que aunque vino por primera vez están sintiendo al Espíritu de Dios moviéndose en todo su ser. Están sintiendo los ríos del Espíritu. Están sintiendo al Espíritu de Dios convenciéndoles de pecado, justicia y juicio. Están sintiendo el llamado de Dios. Están sintiendo la presencia de Dios atrayendo a su vida. Gente que en este momento la mentalidad les está cambiando y están entendiendo lo que sucedió allá cuando dice que el pueblo asentado en tiniebla, luz le resplandeció. ¿Sabe cuáles fueron las primeras palabras de Jesús en ese lugar? Cambien su manera de pensar y cambien su manera de vivir. Hay gente que la manera de pensar le está cambiando ahora mismo, que la manera de vivir le va a cambiar. En los próximos días no te van a conocer, porque lo que Dios hará contigo será poderoso. Lo que Dios hará contigo será extraordinario. Dios va a levantar tu vida. Dios va a levantar tu casa. Gente que su casa ha sido la casa de la vergüenza, ha sido la casa del dolor, ha sido la casa de la aflicción, pero que el nombre de su casa va a cambiar y van a dejar de llamarte la casa de aflicción, la casa del dolor, y te llamarán la casa de la victoria, la casa de la bendición, la casa donde el Dios que obra milagros vive. Aquel que fue experimentado en quebranto está en este lugar, se mueve en este lugar con libertad. Y hay algo interesante en el texto que quiero que usted escuche también, y es que dice: y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Esto es lo que sigue sucediendo, pero no aquí, en otros lugares. Aquí no. Aquí nadie en esta mañana va a esconder el rostro del Todopoderoso. En esta mañana todos vamos a ir a su presencia. Y como que escondimos de él el rostro. Pero a pesar de su menosprecio, del menosprecio que le hicimos, a pesar del quebranto, hay algo que me llama la atención, apóstol, y es que nada de eso impidió su propósito, su asignación aquí en la tierra. Y el capítulo 4 habla de su asignación. El versículo 3
habla de su quebranto, habla de su aflicción, habla de su dolor, pero el versículo 4 habla de su asignación. Y quiero que sepa que sigue siendo su asignación en esta mañana, que sigue siendo lo que Él va a hacer en esta mañana. Capítulo 4 dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Alguien tiene que entender esto. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Alguien tiene que saber en esta mañana que su asignación sigue vigente, y que Él todavía sana, Él todavía transforma, y en esta mañana te va a sanar, en esa mañana Él lo va a hacer contigo. Su asignación sigue vigente para tu hogar. Su asignación sigue vigente para tus hijos. Su mano poderosa sigue extendiéndose a tu favor. Oh, alguien que lo crea en esta hora. Él está en este lugar moviéndose con poder. Él está en este lugar para traer salvación. Él está en este lugar para traer vida. El asunto es que cuando Él se mete en un lugar, no hay nada que pueda detenerlo. Y si tu vida en este momento está siendo impactada por lo que Él es, nada podrá detener lo que Él hará contigo. Nada podrá detener lo que Él hará a tu favor.